De Samuel, y hoy vamos a ver el capítulo 11. ¿Listo? Si no tienen Biblia, en la parte de atrás ya saben que hay Biblia, que pueden tomarlas. ¿Listo? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante de Dios. Señor, hoy te damos gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Oramos, Señor, para que sea tu palabra, Señor, para que sea tu Espíritu hablándonos en esta hora, Señor. Oramos, Señor, para que seas tú, Señor, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, el día de hoy. Hoy venimos, Señor, con un corazón humillado delante tuyo, para que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Hoy te damos gracias, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hace 8 días, ¿recuerdan qué habíamos visto? ¿Sí recuerdan? Vimos cómo David conquistó, ¿cierto? Cómo David había enviado consuelo, malinterpretaron los mensajeros que él había enviado, y después David fue y terminó conquistando la ciudad, a sus enemigos, y veíamos un pasaje donde se veían con todo su esplendor la grandeza de David. Primero mostrando misericordia, después siendo justo y tomando lo que le correspondía. Acabábamos de ver un pasaje en donde se podía ver a David en lo más alto de su reino, en donde él podía conquistar, en donde él había mostrado todo el esplendor de lo que significaba ser un rey, mostrando su misericordia, pero también obedeciendo a Dios cuando debía ser necesario. Pero hoy vamos a ver un pasaje un poco desagradable. Bueno, muy desagradable para la vida de David. Miren cómo lo relata Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 3 al 5. Miren lo que dice. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar No, este pasaje no es. Entonces creo que es Segunda de Reyes. No, tampoco es. Si de pronto alguien me puede ayudar a buscar un pasaje, es donde se describe a David, habla de la grandeza de David y habla de su mancha más grande en la vida, que fue el haberse metido con Betsabé. Bueno, si de pronto alguien lo encuentra, me lo hace saber, ¿listo? Pero en contraste a lo que veíamos hace 8 días, hoy vamos a ver un pasaje muy cruel en la vida de David. Vamos a estudiar el pasaje, el episodio que todos conocemos, en donde David adultera con Betsabé. Es todo el capítulo 11 de Samuel, de Segunda de Samuel, donde nosotros
más que de pronto juzgar lo que hace David, siempre les he dicho, la Biblia es más un espejo para nosotros. Debemos entender lo que Dios permite, que está en estos pasajes históricos, debemos estudiarlo correctamente. Es 15, Primera de Reyes 15:5. Miren lo que dice. Por cuanto Dios había hecho lo recto, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandaste se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante con Urías Eteo. Así describe Primera de Samuel 15:5, era 15, no 5, la vida de David. Y es algo, lo que vamos a ver hoy es algo fuerte, es algo triste en la vida de David. Pero en toda la vida de David y en todo lo que hemos estudiado de Primera y Segunda de Samuel, se ve un David que constantemente busca agradar a Dios, ¿cierto? Con sus más, con sus menos, con sus debilidades. Y este pasaje me impactaba mucho por cuanto lo describe, de la forma que lo describe. Miren cómo lo describe. Leámoslo desde el versículo 3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes que él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Esta historia en Primera de Reyes habla ya no de Salomón, sino de un rey. Y dice, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Ese mismo David que hemos visto, que ya mató, ese mismo David que incluso salió con los filisteos, pero que la mancha más grande que describe la misma Biblia es, y no fue, y de ninguna cosa que le mandaste se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante con Urías Eteo. Es la forma en que lo describe. Si ustedes se dan cuenta, dice que en toda su vida él trató de agradar a Dios y obedecer a Dios en todo lo que había hecho, excepto en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Y si ustedes han estado atentos a la serie, saben que David hizo muchas cosas malas, pero hoy fue como la cúspide de la maldad de David reflejada. Pero me parecía muy curioso y muy notorio que aunque fue lo más grande, el más grande pecado en su vida, el versículo lo trata como si hubiera sido lo único malo en toda su vida. Y quiero que se vean reflejados en este pasaje, porque yo estoy seguro que aquí ninguno tenemos una vida perfecta delante de los ojos de Dios, y que para lo que nosotros de pronto puede ser algo muy grande, de pronto Dios lo ve como describe la vida de David en ese versículo, como la única mancha en nuestra vida. He puesto por título a este mensaje: del ocio al pecado, o de la pereza al pecado, como lo quiera tomar. Miren cómo empieza 2 de Samuel 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Miren cómo relata este episodio. Ya hay algo mal de entrada, ¿cierto? ¿Qué ven de mal en el texto? ¿Pero qué? Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Y por qué pones ese pero ahí?
debió ir a la guerra. Por eso dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David no está donde debía estar, batallando y defendiendo su reino, defendiendo lo que Dios le había dado. Recordemos quién lo había puesto a reinar sobre todo Israel. De entrada nos muestra un David que no estaba donde debía estar. Versículos 2 y 3. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Aquí hay otra cosa mal. ¿Se dan cuenta cómo empieza el versículo 2? Aparte de que David no había ido a pelear, ¿qué otra cosa había hecho? Se levantó al caer la tarde. ¿Cuánto les gusta dormir hasta mediodía? Nos muestra, aparte de Alex, ¿a quién más? Nos muestra dos actitudes que tal vez podemos pasar por alto. Ay, bueno, hoy no voy a la guerra, dijo David. David, ¿cuántas guerras no había librado para Israel? ¿Cuántas batallas no había llegado y con su sola presencia acababa con ejércitos como lo vimos hace 8 días? Y no fue a una batallita. Hoy voy a ver Netflix hasta mediodía, dijo. Puso Netflix y no fue a la guerra. ¿Y ese acontecimiento a qué lo llevó? A pasear sobre la terraza de la casa real. Y desde ahí empezó la tentación, su ocio, su pereza de no estar y hacer lo que debía hacer, lo que Dios le había mandado hacer, lo puso en el lugar donde iba a ser tentado. Pregunto yo, ¿culpa de Dios? ¿Culpa del diablo? ¿O culpa de David? Porque como cristianos, cuando somos tentados, tiramos a echarle la culpa al diablo. Y el pobre diablo sin hacer nada. El diablo no es omnipotente como Dios. Y cualquier cosa que le pasa al cristiano, ese diablo, ese es el patas que quiere hacerse contra los hijos de Dios. Muchas veces justificando nuestra pereza, muchas veces justificando nuestras actitudes, y de entrada nos muestra esto. Tal vez pudo David haber sido tentado, y en el versículo 4 leíamos que hubiera podido decir: David se arrepintió y fue a la guerra a batallar con sus soldados. Pero David siguió consintiendo el pecado en su corazón. Está comprobado que cuáles son las horas más productivas del día. ¿A qué hora se levantó David? Dice que en horas de la tarde. Había desperdiciado las horas más productivas del día. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. No me vayan a apedrear. David había desperdiciado las horas más productivas en la vida. Y miren cómo sigue, versículo 4 y 5. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta, está embarazada. Si nosotros vemos la traducción lenguaje actual, en el versículo 4, no la tengo. ¿Alguien la tiene? ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Sí, solo el 4.
estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Aquí no vamos a indagar, simplemente es lo que el texto resalta. El periodo se veía como inmundicia en la época antigua. Por eso en la Biblia dice muchas veces que nuestros actos delante de Dios son contados como trapos de inmundicia. Eran los trapos que se ponía la mujer mientras menstruaba y los botaban a las afueras de la ciudad. Puede imaginarse cómo olía eso. Y así describe nuestros actos la Biblia delante de Dios. ¿Por qué? Porque por más que nos esforcemos no podemos agradarlo. Ahora, la ley en Levítico tenía pasos muy ordenados que las mujeres tenían que cumplir mientras pasaba su ciclo de menstruación. Si ustedes leen la Reina Valera, hace de cuenta que David la llamó, estuvo con ella, después ella fue a purificarse y después quedó encinta. Sabemos que no pasó eso, porque si David hubiera estado con ella en su estado de menstruación, él hubiera sido impuro y dos, no hubiera podido quedar embarazada. Entonces, la Biblia textual y la Biblia lenguaje actual nos da una traducción más acertada. Miren cómo dice la Biblia textual. Y envió David mensajeros y la tomó. Y cuando ella se fue a él, él se acostó con ella, pues acababa de purificarse de su impureza. Después de esto volvió a casa. Y el versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. Lo que resalta el texto es que Betsabé estaba en sus días más fértiles, cuando David estuvo con ella. Por la providencia de Dios, Él permitió esto, que no solo David no fuera donde estaba, que no solo David se levantara a la hora precisa que se levantó para después entrar en tentación, y que además de solo haber entrado en tentación, haya conseguido lo que él anheló en su corazón, estar con Betsabé. Y allí las consecuencias se ven inmediatamente. Hacen ver que todo se propició para que se diera esta situación. Y la historia sigue. Después de que David se entera de esto, versículos 6 al 8. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Miren lo que sigue concibiendo aquí David. No contento con lo que había pasado, David quiere tapar su falta. No, está embarazada, hasta ahora se dio cuenta, llamemos al esposo con excusa de que me diga cómo va la guerra y le voy a dar unos días para que esté con su esposa, para que tengan relaciones con su esposa. Aparte de esto, vamos a mandar una cena romántica a nombre del rey David. Dice, y fue enviado un presente de la mesa real. Tal vez David envió un paquete de velas aromatizantes, tal vez envió al mejor chef del reino, no sabemos qué envió David, pero envió un presente asegurándose de que todo fuera lo más romántico para que Urías estuviera con su esposa Betsabé y David librarse de la responsabilidad de su pecado. Y aquí vemos cómo un pecado lleva a David a otro, cómo donde David debía estar no estuvo, y aparte su pereza, su ocio lo llevó directamente a pecar. ¿Y cuántas veces nosotros somos así? ¿Cuántas veces a nosotros se nos va el día y llega la noche y decimos, el tiempo no alcanzó para orar,
no alcanzó para leer la Biblia, no alcanzó para los quehaceres que teníamos pendientes. Esta semana pasó algo bien chévere en mi casa, fue que me suspendieron el contrato y no fui a trabajar. Entonces yo dije, eso es cuestión de 1 o 2 días mientras arreglan el contrato. Esa fue la última vez, fue así, 1 o 2 días. Voy a decir, el lunes voy a dormir hasta tardecito, el martes hasta tardecito. Y aparte llegaron los sobrinos de mi esposa. Nos levantábamos después de las 8. Ya el día no alcanzaba para nada. Decíamos, hoy vamos a hacer esto y esto y esto. Y cuando nos dábamos cuenta no alcanzaba para nada el día. Y nunca me llamaron del trabajo. Y así llegó el viernes. Todos los días levantándome hasta tarde. 8, 8:30, 9. Entendiendo que supuestamente en el transcurso del día me iban a llamar para empezar inmediatamente al otro día. Pues surgió que varios quehaceres, varias vueltas que pude haber aprovechado, se me fue el tiempo. Y el viernes, cuando estaba alistando la prédica, se pueden imaginar cómo me sentí. David se levantó tarde, yo me levanté tarde. Menos mal no hice todas las cosas que hizo David en el texto, pero me daba cuenta cómo tan sutilmente, con un mal hábito, ni siquiera era pecado, levantarse tarde no es pecado, no se vayan a sentir mal, pero como un mal hábito de ocio, de pereza, lo puede llevar a unas situaciones donde uno está más probable a ser tentado. Los mayores pecados, las mayores consecuencias del pecado, piense usted en su vida, ¿cuándo las ha tenido? Tal vez cuando más tiempo libre ha tenido. ¿Cuándo es cuando los pelados se desjuician más? Cuando tienen más tiempo libre. Por eso es más normal que un pelado que sale del colegio, que lo tienen en un curso entre semana, que los sábados practica cierto deporte y los domingos también, sea menos propenso a coger malos hábitos, en todo. Si un pelado tiene tiempo libre y se queda en la calle y aprende las mañas de la calle, es obvio dónde va a resultar, ¿cierto? No el 100% de los casos, pero sí la mayoría de los casos. ¿Por qué? Por no tenerlo ocupado. Y me daba cuenta que lo mismo pasa con nosotros de adultos. Tal vez uno dice, los niños hay que mantenerlos ocupados, tienen energía, están en su etapa más productiva de la vida, porque cualquier cosa que le enseñen la van a coger en un 2x3. Uno va pasando los años y menos retiene, más difícil aprender, díganme si no. Pero asimismo pasa en nuestras vidas, con malos hábitos, y esto me hacía reflexionar tanto, porque el año pasado, a finales de noviembre, cuando terminamos la universidad, cuando después ya se paró aquí el tiempo de iglesia, yo reflexionaba y decía, ¿qué hice con todo el tiempo libre? Obvio, seguí trabajando, solo fue esta semana que no trabajé. Pero ¿qué hacía con mis tiempos donde los ocupaba tanto en los discipulados, en las charlas o en las tareas de la universidad? ¿Cómo los aproveché? Y me puse a pensar en eso. Y cómo, aunque lo que les digo tal vez no llegué a los puntos que el texto nos dice David, me daba cuenta lo débiles que somos para crear malos hábitos y que estos nos lleven a pecar. Simplemente por estar donde no debíamos estar, simplemente por no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y miren cómo sigue el texto. Después de la cena romántica a nombre de David y su reino, continúa la historia, versículo 9 y 10. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? David estaba sorprendido.
cualquiera que estuviera en la guerra estuviera aprovechando con su mujer. ¿Por qué no hiciste eso? ¿Por qué no aprovechó el regalo que le enviamos por parte del reino? ¿Por qué no estuvo allí? Miren lo que dice Santiago 1, versículos 12 al 16. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Recuerdan cuál era la definición de pecado? Errar al blanco. ¿Cómo lo describe aquí Santiago? Hermanos míos, no erréis. Parece que estuviera describiendo la situación de David, ¿cierto? David no fue tentado de parte de Dios. David fue tentado de parte de su propia concupiscencia. Y el versículo 15 dice, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Literalmente el pecado de David iba a dar a luz. Betsabé estaba embarazada. ¿Sí ven cómo opera nuestra naturaleza pecaminosa? Podemos decir, ese David, re malo. No parece el rey David, sino parece que estuviéramos tal vez hablando de Hitler, de Maduro, de uno de estos gobernantes corruptos. Estamos hablando de David, un siervo de Dios. Y si nos ponemos nosotros ahí, ¿qué tan bien aprovechan el tiempo ustedes? ¿En qué invierten sus horas más productivas? ¿En qué invierten el tiempo de sus hijos que están en la época de mayor aprendizaje para su vida? Lo que aprendan de los 10 a los 18 es lo que va a determinar el futuro. No quiero decir que más adelante no aprendan nada, no, van a seguir aprendiendo toda la vida, pero esa es la base donde ellos van a construir su futuro. ¿Qué están haciendo ustedes como padres? Les están ayudando a que sus concupiscencias mengüen para que la tentación mengüe, más cuando lleguen a un estado de adolescencia donde sabemos que no es muy fácil. O al contrario, le están dando riendas sueltas a sus deseos y placeres para que la tentación aumente más. Y después digan, ¿en qué fallé como padre? ¿En qué fallé como madre? Si le di todo lo que me pidió. Yo creo que ese es el error. Dar todo lo que pidieron. Vemos un David más fiel huyendo de Saúl en las cuevas que un David más fiel teniéndolo todo en su reino. No es casualidad. No es casualidad. Y miren cómo sigue. Volvamos a nuestra historia. Versículo 11. Miren la respuesta de Urías. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Recuerden, hasta aquí no existía el templo lo construyó Salomón, que fue hijo de David, por eso él dice que está bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi cama para comer y beber y dormir como mi mujer. Por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. La respuesta de Urías debería ser la respuesta de cualquier cristiano ante cualquier tentación. ¿Por qué? Porque en los tiempos de guerra estaba mal visto que un soldado, así no hubiera ido a la guerra, tuviera relaciones con su mujer.
¿Por qué? Sabemos que esto genera un esfuerzo físico. Incluso los deportistas de alto rendimiento, durante ciertas competencias, se les prohíbe tener relaciones con su esposa, porque les puede bajar el rendimiento mientras la prueba. Lo mismo pasaba aquí, podía menguar su capacidad a la hora de batallar. Y esto era mal visto. Y Urías dijo lo que David no dijo: no me voy a ir a acostarme con mi mujer sabiendo que soy tan débil. Prefiero quedarme aquí en las tiendas. Y esa fue la respuesta que lastimosamente llevó a la muerte a Urías. Lastimosamente, nosotros muchas veces no tenemos la capacidad de responder como Urías. Tal vez Urías hubiera dicho: el rey me mandó a llamar, el mismo rey me autorizó a irme a mi casa, el mismo rey envió a su mejor chef para una cena romántica. ¿Cómo no he de aprovechar esto? Y hubiera sido tal vez distinto el desenlace de Urías. Pero Urías contestó de tal forma que era fiel a Dios, porque él lo primero que menciona es: si la presencia de Dios, si el arca de Dios está en tiendas, ¿cómo yo iré a dormir con mi mujer? Con lealtad a su rey. Si el rey está en el palacio, si el rey está en plena batalla, ¿cómo he de yo dormir? Y con lealtad a su ejército, a sus compañeros, a sus hermanos. Y si mis compañeros se están matando, ¿cómo he yo de disfrutar con mi mujer? Esa es la lealtad que Dios busca en nosotros cuando nos llama. Porque podemos tener excusas, miles de excusas, para no servirle, para no buscarle. Y pueden ser hasta válidas. Si Urías hubiera ido con su mujer, hubiera sido válido. Tenía aprobación del rey, y lo que dijera David, ¿quién iba a pasar por encima en ese momento? Pero estaba mal visto, era un código de honor entre soldados. Y miren la hermosa decisión que toma David, versículos 12 al 14. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Miren lo que hizo David. No había logrado su objetivo. Tras del hecho se lo trae y lo emborracha. Borracho ya cae. Borracho es más fácil porque ya lo domina el trago y no un estado espiritual o su confianza en Dios. Más aún, la trampa de David no funcionó, y dice que se fue a las camas con sus compañeros, los que estaban en las tiendas resguardando al rey y resguardando el arca. Y David decide enviar una carta por misma mano de Urías. Miren lo que dice esta carta, versículo 15. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Recuerden de quién estamos hablando. De aquel que la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, David. Este puede ser el verso más frío de esta historia, más tenebroso, el que puede desnudar hasta dónde llega la maldad del ser humano. Porque imagínense, si eso lo hizo David, que era conforme al corazón de Dios, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Hasta dónde pueden llegar nuestras capacidades para pecar y nuestra astucia para conseguir lo que queremos? David debió arrepentirse en este punto. David debió decir: este man no cae ni con media de guaro ni con cena romántica. Me ha enseñado lo que es ser fiel.
Debió arrodillarse y pedir perdón a Dios, a Urías, a Betsabé, a su reino. Pero ¿cuánta gente tiene un pecado que incluso quiere llevarlo hasta la tumba por guardar una imagen? Nos estudiamos toda Primera de Samuel viendo cómo Saúl, por querer guardar su imagen del gran rey, terminó en lo peor de lo peor. Pareciera que David, para armar esta estrategia, estuviera leyendo el diario de Saúl para guardar su imagen y reputación antes que rendirse y arrepentirse delante de Dios. Ahora, si tal vez usted está en esa situación y tiene un pecado, tiene una situación que no ha confesado, sería bueno que se arrepintiera. Mire lo que dice Proverbios 28, 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Me atrevería a decir que incluso nosotros a veces tenemos pecados que sabemos que son pecados, que todo el mundo sabe que son pecados, pero aún así no lo confesamos ni nos apartamos de él. Pero aún así endurecemos nuestro corazón, como lo dice Proverbios. Y yo creo que David, en este punto de la historia, su corazón estaba totalmente duro. No, tengo que hacer lo posible para que nadie se entere. Tengo que hacer lo posible para que nadie vea mis errores, para que nadie vea en mi vida. ¿Por qué? Porque es que ahora sí soy el rey de Israel. Antes era el pobre David que le tocaba huir de Saúl. Ahora sí era el rey de Israel, tenía una reputación que guardar. Le pudo más su ego que su temor hacia Dios. Sigamos en la historia, versículos 16 y 17. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Finalmente David consiguió lo que buscaba, de una forma perversa. Tuvo éxito su plan. Y miren la información que le llevan a David, versículos 18 al 22. Y entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? Quien hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam, ¿no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. David no era bobo para la guerra. David era un militar capacitado para cada acción de la guerra. Ahora, lo que pasó es que el ejército de David era tan bueno para la batalla que cuando ya habían sitiado la ciudad, simplemente tenían que esperar. Ustedes saben cómo construían las ciudades antes, ¿cierto? Alrededor de ríos. Y después de ese río se expandía y hacían sus murales para protección. El río era fertilidad, daba cosechas, había abundancia. Cuando un ejército sitiaba la ciudad para obligarlos a salir, secaba el río y simplemente esperaba 2, 3 semanas, un mes,
a que se acabara la provisión y obligarlos a salir del hambre. Los debilitaban por dentro para acabarlos por fuera. Por eso él dice, y si el rey se enoja de por qué fuiste tan cerca del muro, debes decirle que también Urías Eteo es muerto. Al ver que estaban conquistando y conquistando y conquistando, Joab lo que hizo, acérquense más, sabiendo que desde arriba con flechas los iban a matar a los de las primeras filas. Como Urías estaba ahí, era casi imposible que el plan fallara. Por eso, en lo último de la razón aparece, pero tu siervo Urías también ha muerto. Y así se fue el mensajero a contarle el plan maquiavélico que había planeado David y que había salido con gran éxito. Versículos 23 al 25. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra los siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora al otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Era un mensaje en clave el que había enviado David. Le dice al mensajero, no te aflijas. Dile eso a Joab que no se aflija. En otra versión dice, la espada mata a uno, la espada mata al otro. Simplemente refuercen y aguanten. Lo que yo les decía, rodeaban la ciudad, esperaban a que se acabara la provisión y tenían que salir a buscar algo de comer. Y ahí el ejército más fuerte ganaba. Pero cuando David dice esto, es en clave. David alienta a su soldado y al mensajero, pero lo que él ve como un éxito, como un plan que salió exitoso, lo leíamos en Primera de Reyes 15:5. Era la mancha más grande de la vida de David. Primera de Reyes 15. Ahora sí me lo aprendí. 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandaste se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Estudiar el capítulo 11 de Segunda de Samuel bajo la panorámica de este solo versículo es aterrador. Porque lo que leemos en el capítulo 11 no tiene que ver nada con este versículo 5. Para lo que David fue todo un éxito, fue el mayor fracaso de su vida. Qué paradójico. Cuando David hizo las cosas a su manera y él pensó que era todo un éxito, para Dios fue el mayor fracaso de su vida. Ahora les pregunto, ¿cuál es el mayor éxito de sus vidas? ¿Qué es de lo que ustedes se enorgullecen? Es que yo planeé esto y salió tal cual. No, tranquilos, no estoy hablando de que hayan mandado a matar a alguien, un sicariato, no. Simplemente algún plan que usted se haya propuesto y que salió tal cual usted lo planeó. Y que usted se sienta orgulloso de eso. Tal vez un negocio exitoso, tal vez un carro, el que quería, tal vez un viaje, tal cual lo planeó, tal cual salió, tal vez una situación amorosa. Voy a conquistar aquí a la muchacha, así, así, hasta que caiga, o viceversa. Cuando ustedes fueron coquetas ante el muchacho y cayó.
Y tal vez lo consideraron en su momento como el mayor éxito de sus vidas. ¿Y qué tal que ese negocio que usted planeó sea el mismo que lo está alejando de Dios? ¿Qué tal que la relación amorosa de la que tanto se jactó porque cayó el muchacho o la muchacha sea la que lo está estancando en su relación con Dios? ¿Qué tal el mayor éxito que consideramos en nuestra vida sea el mayor fracaso delante de los ojos de Dios? Y peor aún, ¿qué tal nuestro mayor éxito sea radiante delante de los ojos de los demás, pero un fracaso delante de los ojos de Dios? Nos puede pasar lo mismo que a David. David era del mismo material de nosotros. Nosotros no estamos exentos de eso. Hace 8 días estudiábamos por qué vamos a pelear este 2025. ¿Qué batalla estamos dispuestos a librar? ¿La de Dios o la de nosotros en nuestras fuerzas? Y en diciembre decimos que sea lo que Dios quiera cuando vimos que nos quedó grande. Ahora estamos estudiando cuál es nuestro mayor éxito. ¿Un éxito que agrada a la voluntad de Dios o un éxito que al contrario es el mayor fracaso delante de los ojos de Dios? Lo que pasa en el capítulo 11 es algo aterrador. Fácilmente podría estar describiendo nuestras vidas. Que aunque vengamos a la iglesia, que aunque tal vez no digamos groserías porque somos cristianos, ni tomamos ni bailamos porque somos cristianos, pueda aparentar ante los ojos de los demás que somos buenos cristianos, pero que nuestra vida espiritual esté seca y sea el mayor fracaso delante de los ojos de Dios. Y es duro, es cruel, pero es lo que dice el texto. Si Dios permitió que eso pasara tantos siglos, estamos hablando de que esto pasó hace aproximadamente 3000 años atrás, ¿qué tenemos que aprender de esto? Miren cómo termina la historia. Versículo 26 y 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Cuántas veces se menciona a Dios en todo el capítulo 11? Solo esa vez. Y no lo menciona para nada bueno. En todo el capítulo, y David se levantó, y David no fue a la guerra, y David mandó a llamar, y David le dijo a Urías, y David envió la carta, y David dijo al mensajero. Pero ¿cómo cierra el texto? Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. ¿Qué estamos haciendo? David no dejó de ser rey. David aparentó y siguió siendo el rey de Israel, aquel gran rey que Dios mismo había llamado. Y su capacidad de gobernar la seguía expandiendo. Vamos a seguir viendo que David va a seguir ganando batallas, que el ejército sigue conquistando. Pero, ¿y la relación de David con Dios cómo está? Les pregunto, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Bien porque simplemente vienen a una iglesia? ¿En eso se basa la vida cristiana? ¿Asistir los domingos a una iglesia y ya? Si eso fuera la vida cristiana sería demasiado triste. Para este punto hemos visto que David ha quebrantado la mitad de los mandamientos que Dios había ordenado. David hasta aquí había adulterado. Un mandamiento: no adulterarás.
Hasta aquí David había mentido. No mentirás. Hasta aquí David había codiciado lo ajeno cuando vio a Betsabé desde la terraza y sabía que era la mujer de Urías Eteo. David mató. Y por todo lo que dice el texto, Dios no era su prioridad, quebrantando el primer mandamiento. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. 5 mandamientos había quebrado David en un solo capítulo. No tenía a Dios por encima de todas las cosas, había mentido, había matado, había adulterado y había codiciado lo ajeno. 5 mandamientos quebró hasta aquí David. Ahora usted podrá decir, no he matado. Estudiamos el año pasado en el Sermón del Monte lo que es no matar. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos como David? Si ustedes se dan cuenta, todo pasó poco a poco, que aunque lo haya resumido la historia en un solo capítulo con unos cuantos versículos, no significa que todo pasó en una hora. No significa que todo pase en los 40, 50 minutos que llevamos de enseñanza. No es que Betsabé se devolvió y David, tengo 2 horas de embarazo, ¿qué hago? Tuvieron que haber pasado días, semanas, ¿cierto? Desde que estuviera en la batalla, a que se devolviera Urías, a que pasara los días ahí que lo emborracharon y todo para que se acostara con su mujer y volviera a la guerra, más días. Hasta que se devolviera el mensajero a decirle a David, finalmente murió, más días. Hasta que pasara el luto, que mínimo eran de 7 a 10 días, más días. Todo fue pasando poco a poco. Y recuerden cómo empezó la historia. David no estaba donde tenía que estar. Cuando nosotros permitimos en nuestros hábitos cosas que poco a poco nos alejan de Dios y se nos hace normal, hay algo muy mal en nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos de venir 2, 3, 4 semanas a la iglesia y se nos hace normal, pasa algo en nuestra vida espiritual. Cuando pasamos 2, 3, 4 días sin orar, preocúpense. Cuando pasamos 3, 4, 5 días sin leer la palabra y sabemos más de Betty la Fea que de la Biblia, no estamos donde Dios nos ha llamado a estar. Recuerden cómo empezó la historia. David no estaba peleando cuando le tocaba pelear. David no aprovechó sus horas más productivas y se levantó a mediodía. Literal dice así el texto. Y esas pequeñas cosas fue la que los llevó a esta situación, a codiciar, a mentir, a adulterar y a tratar de tapar un pecado con otro, con otro, con otro. Finalmente David se arrepintió y eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Pero que sea un espejo para nosotros mirarnos, para nosotros decir qué pasó en este 2024, qué pasó. En enero estaba así, febrero, marzo, junio, en julio ya estaba como que sí, como que no. ¿Cómo terminé el año? Todo empezó poco a poco. Que Primera de Reyes 15:5, al final de nuestros días, fuera nuestro nombre el que estuviera ahí, sería lo mejor. Y Gerson agradó a Dios en todo, excepto en ese 2024 que se descarrió, pero después agradó en todo. Y Andrea en el 2024 fue su única mancha y después bien.
porque caer todos estamos propensos a caer, pero levantarse y arrepentirse es de valientes, es de hijos de Dios. David lo demuestra y el otro domingo lo vamos a ver y a profundizar con el Salmo 51, con el Salmo 34. Son salmos que nos enseñan cómo nosotros deberíamos vivir nuestra vida cristiana. Ahora, si están pasando por alguna situación que usted sabe que lo está alejando de Dios, no se calle, denuncie. Estamos para ayudarle como iglesia. Ninguno somos perfectos. Me ha tocado pedir ayuda a otros pastores, a amigos muy íntimos donde yo sé que me van a fortalecer en Dios. Y todos necesitamos de la iglesia, de alguien que nos esté impulsando. Pero hable, no quede como David callado tratando de tapar su pecado con otro pecado, con otro pecado. Después le va a ser más tarde o más difícil tratar de arrepentirse y enderezar. Que más bien esta historia nos muestre no lo pecador que fue David y lo maquiavélico para matar a Urías, sino que nos muestre la debilidad de nosotros como humanos y que dependemos solo de la gracia y misericordia de Dios en cada aspecto de nuestra vida, aun por más bien que nosotros la veamos. David aquí estaba en lo más alto de su reinado y ese mismo descuido lo llevó a pecar. Recuerden lo que dice la Biblia: quien piense que esté firme, hay que cuidarnos como hermanos, hay que velar, hay que orar los unos por los otros. Sin ir tan lejos, hace 8 días no había sillas para que se sentaran. Hoy miren cuántas sillas hay desocupadas. Tenemos que velar por nosotros y por los hermanos. Señor, hoy te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras nuestra debilidad. Porque tu palabra dice que nuestra debilidad se perfecciona a tu poder, Señor. Así que esa debilidad, esa situación por la que estamos pasando hoy, eso por lo que creemos que nos gana cada día, cada noche al acostarnos, esa situación de la que no encontramos salida, Señor, precisamente es la que nos debe llevar a correr en arrepentimiento a tus brazos, sabiendo que en ti encontramos perdón, sabiduría, Señor, gracia, misericordia, consuelo, Señor. Hoy perdona nuestra fragilidad, Señor. Hoy perdona nuestra incapacidad para glorificarte como tú lo mereces, Señor. Y ayúdanos, Señor, a día caminar de acuerdo a tus estatutos, Señor. Ayúdanos, Señor, a limar esos pequeños hábitos que nos alejan de ti sin darnos cuenta, Señor, que nos ponen en un estado de tentación constantemente, Señor. Ayúdanos, Señor, a con disciplina y con esfuerzo, Señor, poder agradarte hasta en lo más mínimo, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. Hoy te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, fortalécenos, Señor, que los frutos de tu Espíritu cada día se vean más evidentes en nuestras vidas, que tengamos más dominio propio, más templanza, Señor, más amor hacia los demás, más amor hacia lo que hacemos, Señor, que podamos tener esa paz, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque somos tan débiles, Señor, que hoy reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Que sin ti nuestro matrimonio está destinado al fracaso, que sin ti nuestros hijos están destinados al fracaso, que sin ti, aunque materialmente lo tengamos todo, estamos condenados al fracaso, Señor.
Ayúdanos a que cada cosa sea para tu gloria, Padre. Hoy te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor, de consolación y de advertencia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén.